Buenas noches, doctor. Chicos, ¿me pueden confirmar que se puede ver la pantalla, las diapositivas? Se ve bien, doctor. Ya, chicos, entonces vamos a ver dos temas el día de hoy. Síndrome mononucleósico y bueno, a partir del síndrome mononucleósico, la mononucleosis infecciosa y aparte el apartado de herpes genital, ¿sí? Es importante. Ok, entonces vamos a empezar. Ahora sí, ya está. Entonces, el concepto de mononucleosis infecciosa es un poco diferente del de síndrome mononucleósico, ¿ok? Poco a poco les voy a ir aclarando en qué consisten estas diferencias. El concepto de mononucleosis infecciosa existe desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Básicamente en el siglo XIX se le conocía como fiebre glandular, y fiebre glandular básicamente porque había inflamación de ganglios, ¿no? Que se podían palpar o se podían percibir a nivel cervical, suboccipital, retro o preauriculares. Y entonces el cuadro típico por el cual, digamos, el médico hacía alusión a la llamada mononucleosis infecciosa, que en ese entonces se conocía como fiebre glandular, era aquel paciente que tenía fiebre, faringitis y linfaadenopatías. De hecho, que eso sigue siendo la tríada característica del síndrome mononucleósico. Mononucleósico con C, ¿ah? No con D, mononucleósico. No te olvides que esa es la triada característica, la fiebre, la odinofagia, en donde tú puedes constatar que hay faringitis al examen físico, y de igual manera las linfaadenopatías, que suelen ser cervicales, suboccipitales y retro o preauriculares y submendonianas también, ¿no? Entonces, esa triada es la característica. Acuérdate que en la vida real no siempre vas a ver la característica teórica. Entonces, en la vida real los pacientes podrían no venir con los tres elementos en simultáneo, pero de repente sí con dos y con algún cuadro o con algún signo o síntoma adicional, ¿no? Luego, en 1910, la comenzaron a reportar en los pacientes que tenían remisión de la leucemia. Hacia el 1920 ya se definió propiamente como mononucleosis infecciosa, o sea, dejó de llamarse fiebre glandular y pasó a denominarse mononucleosis infecciosa. En el año 32, Paul Bunel descubrió la reacción de anticuerpos heterófilos, ¿no? Y hasta hoy en día la reacción de anticuerpos heterófilos la conocemos como fenómeno o reacción de Paul Bunel. En el laboratorio te reportan polvunel positivo, polvunel negativo, ¿no? Y es que lo típico y característico de la infección por Epstein-Barr virus es que sea polvunel positivo o anticuerpos heterófilos positivo. Luego en el 68 digamos, un trabajador de laboratorio se infecta con el virus de Epstein-Barr y hace el cuadro típico de la mononucleosis infecciosa, entonces empiezan a concatenar de que este cuadro clínico pues era secundario a la infección por el virus de Epstein-Barr, donde arrojó anticuerpos heterófilos positivos, ¿no? Ahora bien, ese es el cuadro llamado mononucleosis infecciosa. Ahora, ¿qué cosa entendemos por síndrome? Nosotros no siempre tenemos la confirmación del virus de Epstein-Barr de primera mano en un paciente, ¿no es cierto? Al inicio solamente tenemos un cuadro clínico caracterizado por signos o síntomas. Y también hay que recordar que muchos signos y síntomas que se ven en la mononucleosis infecciosa no siempre son causados por el Epstein-Barr. Entonces, hasta que nosotros no sepamos cuál es el agente etiológico, lo vamos a llamar síndrome mononucleósico. Y síndrome mononucleósico, ¿a qué cosa nos vamos a referir? Aquel paciente que tiene fiebre, dolor de garganta u odinofagia y que al examen físico yo puedo constatar faringitis y adenopatías, clásicamente cervicales, ¿no? Pero recuerden que también pueden ser suboccipitales, submentonianas, retro y preauriculares, ¿no es cierto? Esa es la tríada característica. Ahora, recuerda, no siempre viene la tríada característica, ¿no? Aparte, el paciente, además de estos tres elementos o un par de ellos, puede tener síntomas sobreagregados, signos y síntomas sobreagregados. Por ejemplo, algunos pacientes con síndrome mononucleósico pueden tener rash y el rash puede ser diverso. Ahora, y después yo voy a ir aclarando un poquito cada uno de estos signos y síntomas. Y también puede venir acompañado de visceromegalia, clásicamente por los órganos del res, es decir, hepatomegalia, esplenomegalia o ambos, hepatoesplenomegalia. Algunas veces, dependiendo del agente etiológico, puede dar ictericia. Y evidentemente el síndrome febril que tiene el síndrome mononucleósico
se caracteriza por o venir acompañado de síntomas sistémicos inespecíficos, tipo fatiga, o también llamado astenia, cefalea, náusea, vómitos, malestar general, mialgias, artralgias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un paciente en la consulta puede venir, por ejemplo, con dos elementos de la triada, tipo, puede venir tipo con fiebre y dolor de garganta, y no tiene adenopatías, pero sí tiene artralgia. Entonces, eso igual se llama síndrome mononucleósico. O de repente viene con dolor de garganta, adenopatías y tiene esplenomegalia y no tiene lo demás. Eso también es un síndrome mononucleósico. Entonces, recuerden que la teoría a veces puede discernir de la práctica. Ahora bien, hablando netamente de la faringitis, vamos a ver elemento por elemento y les voy a ir dando como que tips. Entonces, tenemos un paciente que solamente viene con cuadro clínico sugerente o que calza ya dentro de un síndrome mononucleósico. Entonces, yo tengo que más o menos entender que varios agentes infecciosos pueden darme ese síndrome mononucleósico. Yo sé que por frecuencia el síndrome mononucleósico es generado en la gran mayoría de veces por el virus de Epstein-Barr. Más del 90% de las veces, el síndrome mononucleósico tiene como causa al virus de Epstein-Barr, pero no es el único que puede darme un síndrome mononucleósico. Citomegalovirus puede darme un síndrome mononucleósico. Toxoplasma gondii puede darme un síndrome mononucleósico. La primoinfección por VIH, la brucelosis aguda, es decir, tengo muchos agentes que podrían darme un síndrome mononucleósico. Podrían darme signos y síntomas que calcen dentro de lo que llamamos síndrome mononucleósico. Pero de lejos el más frecuente es el virus de Epstein-Barr. Cuando el síndrome mononucleósico yo confirmo que es generado por el virus de Epstein-Barr, recién ahí paso a llamarlo mononucleosis infecciosa. ¿Me dejo entender? Entonces, yo voy a llamar mononucleosis infecciosa aquel síndrome mononucleósico causado por el virus de Epstein-Barr. Pero doctor, si no es Epstein-Barr, ¿cómo lo llamo entonces? A ver, por ejemplo, si el síndrome mononucleósico es causado por una infección aguda por citomegalovirus, lo llamaré infección aguda por citomegalovirus. Si es causado por una infección aguda de Toxoplasma gondii, lo llamaré toxoplasmosis aguda. Si es causado por una infección aguda de VIH, lo llamaré síndrome retroviral agudo. Y así, me dejo entender. Entonces, ya voy entendiendo que el síndrome mononucleósico es ese espectro clínico donde hay muchas posibilidades etiológicas y dentro de estas posibilidades etiológicas, el Epstein-Barr a la cabeza. Pero hay otras entidades que también podrían dar este cuadro clínico y tener, digamos, mucha semejanza clínica con respecto al Epstein-Barr. Ahora bien, cuando el síndrome mononucleósico es causado por el Epstein-Barr, recién ahí paso a llamarlo mononucleosis infecciosa. Ahora pregunta, ¿el síndrome mononucleósico siempre tiene un origen infeccioso de fondo? No, puede tener muchas causas también no infecciosas. Por ejemplo, neoplasias, un linfoma me podría dar un síndrome mononucleósico. O por ejemplo, una enfermedad autoinmune, un lupus eritematoso sistémico podría darme un síndrome mononucleósico. También farmacológicas de repente, ¿no? Entonces, no siempre las causas infecciosas son las únicas que pueden justificar o que pueden dar digamos, un espectro clínico compatible con síndrome mononucleoso. Si hablamos de frecuencias y estadística, de hecho, entre todas las causas, las infecciosas son las más frecuentes y dentro de las infecciosas, el virus de Epstein-Barr, el más frecuente de todos. Pero creo que me he dejado entender de que no es la única etiología que puede dar esto y que inclusive etiologías no infecciosas podrían también dar estas mismas manifestaciones clínicas. Ahora bien, les voy a dar tips para que más o menos vayan dilucidando algunas particularidades de algunos agentes infecciosos. Entonces, a la triada de fiebre, dolor de garganta y exudados, acuérdate que los exudados pueden ser vesículas, pueden ser úlceras o pueden ser exudados francamente purulentos. La gran mayoría de las faringitis suelen ser virales. Para eso tienes también criterios tipo los criterios de Centor para poder estipular el riesgo de infección bacteriana que pueda tener una persona o no en cuanto a faringitis se refiere, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te muestro esta imagen
Mira la imagen que ves en pantalla. Mira estas amígdalas hipertróficas con exudado purulento. ¿Qué tipo de etiología sospecharías? A ver, cuéntame, ¿qué tipo de etiología sospecharías? Bacteriano. Si bien bacteriana, ¿no es cierto? Porque los exudados purulentos te hacen pensar principalmente en una bacteria. Esta imagen que ves en pantalla es el de un paciente que tiene mononucleosis infecciosa, es decir, un paciente con Epstein-Barr virus. Entonces acá hay un mito o acá hay un dogma que vamos a ir quitando. ¿Todo exudado purulento es igual a bacteria? No, eso es falso, ¿no? Los virus pueden dar exudados purulentos, tranquilamente, ¿no? De hecho, que el Epstein-Barr se caracteriza por presentar exudados purulentos en las amígdalas. No es un dato, digamos, anecdótico, no es un dato así rebuscado, que no, no, no. Epstein-Barr suele dar pus en las amígdalas, así tal cual lo estás viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, esto de acá es causado por un virus, no es causado por una bacteria. Entonces, recuerda eso aplícalo también en la práctica. La gran mayoría de las faringitis suelen ser de etiología viral. Entonces, el exudado no siempre me habla de una bacteria. Es cierto que claro, en las faringitis estreptocócicas yo suelo tener exudado purulento, pero acuérdate que un signo no me hace un diagnóstico. Entonces yo tengo que sumar más criterios, ¿no? Y acá tienes tus criterios de Centor para que más o menos vayas considerando varias causas. Y los virus también pueden generar pus. No es una particularidad única de las bacterias. Recuerda que la faringitis también, o el síndrome mononucleósico, puede ser parte del VIH, de la primoinfección por VIH, ¿no? El llamado síndrome retroviral agudo. Y cuando la faringitis se da por el VIH, a veces, no siempre, pero a veces puede ser ulcerativa, ¿no? Entonces veo faringitis ulcerativa, que pareciera herpética, ¿no? En el virus herpes suele ser una gingivoestomatitis herpética, ¿no? O sea, ahí sí veo vesículas, veo úlceras, etc., ¿no? Pero en VIH, algunas veces la faringitis se acompaña también de úlceras, no te olvides. Las faringitis van a ser el 6% de tus consultas ambulatorias, sobre todo cuando vas a hacer UMS, ¿no? Tu consultorio va a estar lleno de faringitis. Y ojalá te acuerdes de mí, no le des antibióticos a todos. Acuérdate que la mayoría son virales, sobre todo en los niñitos, ¿no? Entonces las causas de faringitis son diversas, ¿no? Desde rinovirus, coronavirus, influenza, adenovirus, parainfluenza, y acá están los clásicos del síndrome mononucleósico, ¿no? Epstein-Barr, citomegalovirus, el VIH en la primoinfección, virus herpes simple, algunas bacterianas, sobre todo estreptococos, ¿no? Son los más importantes probablemente, y parasitarias toxoplasma. ¿Qué doctor? O sea, toxoplasma también me puede dar así síndrome mononucleósico, como que odinofagia, adenomegalias, fiebre, claro. La primoinfección por toxoplasma, cuando da síntomas, se expresa como un síndrome mononucleósico. ¿Por qué digo cuando da síntomas? Porque la gran mayoría de primoinfecciones por toxoplasma son asintomáticas, ¿no? Entonces, cuando da síntomas, sí que lo es. Ahora, disgregando el otro hallazgo, ¿no? La otra característica del síndrome mononucleósico. Las linfadenomegalias cervicales, bueno, pueden tener muchas causas detrás, ¿no? Desde los mismos agentes que venimos hablando, Epstein-Barr, Tox o citomega, hasta, por ejemplo, virus de hepatitis, bartonelosis, neoplasias, ¿no? Lo que te comentaba. Linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, lupus eritematoso sistémico dentro de las autoinmunes, las rarezas, ¿no? Tipo la enfermedad Kikuchi-Fujimoto o la enfermedad de Kimuras o la sarcoidosis, etc., ¿no? Entonces, para que veas el espectro, digamos, diagnóstico que puede tener un síndrome mononucleósico. Ahora, de repente esto lo puedo complementar con algún dato laboratorial, ¿no? ¿Cómo se vería un paciente con un síndrome mononucleósico en el hemograma? O sea, ¿qué cosa veríamos? Bueno, mira, depende del agente infeccioso para ver una predominancia o algún tipo de patrón en la analítica sanguínea. Por ejemplo, mira, algunos agentes infecciosos dan linfocitosis, ¿no? Ahora pregunta, acá estamos llenos de preguntas capciosas, ¿ah? La mayoría de linfocitosis son de etiología viral. Pregunta, ¿siempre las linfocitosis son causadas por virus? Ya he hecho que te imaginarás que la respuesta es no, ¿no es cierto? Por ejemplo, una brucelosis aguda, que es una bacteria, me puede dar linfocitosis. Una toxoplasmosis aguda me podría dar linfocitosis. No es su patrón característico, pero podría hacerlo.
causas no infecciosas podrían darme linfocitosis. Entonces acá lo que yo quiero es que te saques esas reglas que se te ha inculcado como que intangibles, como que muy estrictas, muy, muy rígidas en el pensamiento, de que la linfocitosis siempre es secundaria a un virus. Es cierto que en la mayoría de veces lo es, pero no siempre, ¿ah? No siempre. Acuérdate que hay neoplasias que pueden venir con linfocitosis, las leucemias linfocíticas, por ejemplo, ¿no? Pueden venir con linfocitosis absoluta, ¿no? O sea, linfocitos más de 15.000, que es una barbaridad de linfocitos. Ok, pero si lo aterrizo al síndrome mononucleósico, a ver, doctor, ya pues, pero ya entendí que muchas causas pueden dar linfocitosis, no siempre los virus, pero usted dice que las más frecuentes sí son las virales. Sí, eso es cierto. Las causas más frecuentes de linfocitosis son las virales. Ahora bien, ¿cuáles son los virus que con mayor frecuencia dan linfocitosis? Fácil, el Epstein-Barr virus y el citomegalovirus. De lejos, esos son los virus que con más frecuencia se asocian a linfocitosis. Entonces, acuérdate que en el pensamiento clínico, pues uno no puede ser rígido, decir solo puede ser esto, solo puede ser lo otro, pero también el pensamiento debe ser en base a la estadística o a la probabilidad. Entonces, si yo veo un paciente con un síndrome mononucleósico y en el hemograma veo linfocitosis, yo digo, mira, por frecuencia y estadística, esto es un Epstein-Barr en más del 80-90% de las veces. Y en segundo lugar, citomegalovirus, porque es el otro virus que por característica suele dar linfocitosis. Si a pesar, si en la gran, por lo menos el 90% de mi chance diagnóstica está ahí. Si no le doy, si se me escapa el diagnóstico, entonces ya empiezo a pensar en las rarezas, ¿no? En las excepciones. Y a veces la linfocitosis se acompaña de algo que se llama linfocitos atípicos, que son linfocitos pero con un núcleo medio cerebroide, ¿no? Que luego vamos a ver una imagen. Eso también es típico de Epstein-Barr y citomegalovirus. Patognomónico, no, porque se ven muchas otras etiologías, desde infecciosas hasta no infecciosas, desde virus, bacterias u otras, ¿ok? Pero suele acompañar a la linfocitosis por Epstein-Barr y por CMV los linfocitos atípicos. ¿Cuál es el otro hallazgo? Bueno, la trombocitopenia suele ser característica también de Epstein-Barr, citomegalovirus. Y en el perfil hepático, y esto es algo muy compartido. ¿Compartido en qué sentido? Que esto lo veo en virus, lo veo en bacterias, lo veo en parásitos, etcétera. La elevación de transaminasas. Evidentemente, cuando el síndrome mononucleósico es causado por un virus hepatotropo, llámese virus de hepatitis A, B, C, D o E, evidentemente la elevación de transaminasas será lo más llamativo, porque va a tener valores mayores de 500 a 1000 unidades sobre litro, ¿no? Tanto de la TGO como de la TGP, de la transaminasa glutámico oxalacética y la transaminasa glutámico pirúdica. Pero cuando se trata de un síndrome mononucleósico por otros virus, no los virus hepatotropos que acabo de mencionar, la elevación de transaminasas no suele exceder las 500 unidades sobre litro. Entonces, no es inusual que yo tenga, por ejemplo, una toxoplasmosis aguda como parte de un síndrome mononucleósico y que tenga elevación de las transaminasas en 3 veces el valor límite superior. No es inusual lo mismo en un Epstein-Barr virus. De igual manera, por ejemplo, en la pandemia COVID-19, en COVID-19 yo podía tener algo de síndrome mononucleósico, ¿no? Porque podía tener faringitis o dinofagia, podía tener fiebre, podía tener rash a veces y tenía elevación de transaminasas de igual manera. Entonces, eso también es un patrón que suele observarse en el laboratorio de los pacientes con síndrome mononucleósico. Entonces recuerda bien, el síndrome mononucleósico tiene muchas causas, pero la más frecuente es el virus de Epstein-Barr, y cuando es por el virus de Epstein-Barr se pasa a llamar mononucleosis infecciosa. Puede darme por otros virus, tipo citomegalovirus, herpes humano tipo 6, herpes simple 1 o 2, parásitos tipo toxoplasma, otros virus como rubiola, VIH, adenovirus, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se trata de Epstein-Barr virus, que ya he repetido hasta el cansancio, que es la gran mayoría de las veces la causa etiológica más frecuente, ¿qué particularidades te puedo decir además de que el paciente tiene amígdalas incrementadas, que tiene linfadenomegalias que pueden ser no solamente cervicales, sino generalizadas? Te puedo recalcar la esplenomegalia, no te olvides de eso. La mononucleosis infecciosa se caracteriza por la esplenomegalia. Pero ojo, la esplenomegalia puede no estar presente al inicio de la enfermedad,
sino que puede recién hacerse manifiesta a partir de la tercera semana en adelante de enfermedad y puede permanecer el vaso crecido más o menos hasta 6 u 8 semanas de iniciado el cuadro clínico. Pero es muy característico, ¿no? Es muy característico que la mononucleosis infecciosa, el paciente tenga esplenomegalia. A veces es tan característico que cuando no tienes esplenomegalia dudo del diagnóstico, ¿no? Y acá, claro, evidentemente si hago pruebas serológicas, voy a tener los llamados anticuerpos heterófilos positivos, los llamados reacción de Paul-Bunel positiva. También puedo hacer anticuerpos más específicos, y acuérdense de este, el IgM VCA para Epstein-Barr virus. ¿Qué es VCA? Antígeno de la cápside viral. Esto de acá, anticuerpos heterófilos, IgM VCA para Epstein-Barr virus, son métodos diagnósticos importantísimos para detectar la primoinfección por Epstein-Barr virus. ¿Cuál es la salvedad? La que les dije en el seminario de serológicas, que tengan cuidado porque el cuadro clínico típico que te haga sospechar de una mononucleosis infecciosa y te dé resultados negativos a los anticuerpos, podría ser que has hecho los anticuerpos muy pronto, ¿no? Y que por ende está todavía el paciente en el periodo de ventana. Entonces, no vayas a desanimarte si es que haces los anticuerpos y estos te dan negativo. Puede ser que de repente hacia la semana 2 o a la semana 3 recién positivicen y ahora sí sea evidente y confirmado el diagnóstico del cual sospechaste clínicamente, ¿no? Entonces, ten cuidado que la serología a veces puede caer en los llamados periodos de ventana y ser negativa cuando se hace sobre todo en la primera semana de enfermedad. En citomegalovirus, el síndrome mononucleósico por la infección aguda por citomegalovirus, el paciente también pues tiene linfadenogalias cervicales, puede tener elevación de transaminasas, etcétera. Pero ¿qué más te puedo decir acerca o qué particularidad te puedo decir acerca de citomegalovirus? Acuérdate que estas particularidades que te menciono son justamente eso, particularidades, no son cosas patognomónicas, no son datos que solo este virus tiene, no, a veces el otro virus se puede comportar similar, pero es algo que se ve más frecuente en este tipo de germen, ¿no? A eso voy con particularidad. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la infección aguda por citomegalovirus? Que da fiebre prolongada. Fiebre prolongada, esa es la particularidad. Pero ¿cómo que prolongada? O sea, ¿cuánto puede durar un cuadro clínico febril en una infección aguda por citomegalovirus? Puede durar 6 semanas. ¿La qué quiere decir? El paciente puede estar mes y medio con fiebre diaria. ¿Ok? Esa es una característica de CMV. Evidentemente, cada huésped es distinto. Algunos puede el cuadro clínico remitir en la primera semana, otros demorará hasta la segunda, tercera semana, pero puede ser que hasta 6 semanas de fiebre le dé al paciente, con todo el desgaste de la fiebre, ¿no? Es un virus muy inflamatorio, entonces el paciente termina literalmente molido, ¿no? Totalmente asténico, baja un montón de peso, el malestar, la debilidad. Es tremendo, pero eso es una particularidad de citomegalovirus, fiebre prolongada. En herpes virus, sobre todo el de tipo 1, porque más adelante vamos a ver el tipo 2, que es el genital, la particularidad es la gingivoestomatitis herpética, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puedo ver? Yo puedo ver exudados a nivel de las amígdalas, puedo ver úlceras a nivel de las amígdalas, y de hecho que hay enantema, ¿no? O sea, inflamación de toda la mucosa oral, con mucho dolor. O sea, el paciente se queja de mucho dolor a nivel de cavidad bucal porque hay una verdadera mucositis, ¿sí? Y esta mucositis puede ser ulcerada en distintas partes, ¿no? Entonces, básicamente el paciente lo que más se queja es el dolor bucal. Tanto el citomegalovirus como el herpes simple se pueden detectar a través de ELISAs IgM para, en este caso, CMV y para virus de herpes simple tipo 1 o 2, según lo que yo sospeche. El Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis aguda, ¿cuál es la característica? Fuera que el paciente ha tenido que tener alguna exposición para toxoplasma, yo sabes que el toxoplasma se contagia de dos maneras, ¿no? O bien ingerir las heces del gato, que te puede sonar como que medio gracioso, ¿quién va a ingerir las heces del gato? Bueno, un niñito que juega en la cajita de arena del gatito, donde el gatito hace sus necesidades, podría de repente después cuando se chupa el dedo, ingerir accidentalmente las heces del gato, ¿no?
Pero un adulto de las parrillas, pues, ¿no? Te das una parrilla acá en Perú que es súper, súper, súper frecuente toxoplasma en la carne de res poco cocida y te gusta comer el término medio, el término tres cuartos, etcétera, ¿no? Ahí te contagias de toxoplasma, ¿no? Que acuérdate que la mayoría de veces es asintomático, o sea, no sería una rareza que en este grupo, que estamos 25 personas, más o menos unas 18 den positivo a la serología para toxoplasma, el IgG, ¿no? No sería raro. Este, eso, ¿no? Tú puedes pensar, no, yo siempre pido bien cocido, ¿no? Y con eso ya, pues, estoy más tranquilo, ¿no? Pero ¿te gustan los anticuchos? Si comes anticuchos, créeme que también tienes una buena chance de tener toxoplasmosis en tu organismo, ¿no? Y acuérdate que toxoplasma se queda en forma latente, ¿no? En tu cuerpo, a través de una estructura que es de un metabolismo muy lento llamado bradizoito. Bueno, entonces, ¿qué particularidad te puedo decir de toxoplasma? Aparte de la exposición, las linfadenomegalias. Las linfadenomegalias del toxoplasma suelen ser grandes, 1 centímetro, centímetro y medio. Y una particularidad que por lo menos yo he visto a lo largo de los años es que mucha gente que ha tenido toxoplasma y ha tenido el crecimiento de algún ganglio a nivel cervical se queda con ese ganglio crecido toda su vida, ¿no? Esa es una particularidad, ¿no? No conoces una amiga que te dice, sí, yo tengo este ganglio, pero de años, nunca se me va. Probablemente sea toxoplasma, ¿ok? Y acá, evidentemente, ¿cómo hago el diagnóstico? Le pido la serología IgM-IgG, donde la infección aguda se detectará por el IgM elevado para toxoplasma gondii. El síndrome retroviral agudo, es decir, la primoinfección por VIH, también comparte varias características muy particulares, ¿no? Tipo la odinofagia, la fiebre, etcétera, del síndrome mononucleósico. Las linfadenomegalias que también pueden ser generalizadas, como en el Epstein-Barr, ¿no? Cervicales, axilares, occipitales, etcétera. Pero acá, acuérdate que hay algunas particularidades también, ¿no? Por ejemplo, la úlcera en cavidad oral. Acuérdate que la úlcera no es siempre y únicamente vista en herpes simples, uno o dos, sino que también podría ser una prima infección por VIH, ¿no? Y lo otro, el rash. En VIH suele asociarse bastante el rash en el síndrome mononucleósico. Y es un rash que, ojo, abarca cara. O sea, no solamente incluye tronco, extremidades, inclusive a veces puede afectar palmas y plantas, pero el rash, particularmente en el VIH, le gusta o suele tener el patrón de abarcar o extenderse a la región facial. Entonces acá te doy algunos tips. Doctor, pero eso es patognomónico entonces. No, nada de esto es patognomónico, todo esto es sugerente, o sea, te hablo de frecuencias, ¿ok? No de exclusividades. ¿Cómo hago el diagnóstico inicial? Le pido una ELISA de cuarta, quinta generación, basal, y si me da negativo, pero mi sospecha es alta, se lo repito hacia la segunda, tercera semana. Ya te hablé hasta el cansancio que otras etiologías, no solo las infecciosas, pueden dar síndromes mononucleósicos. No te olvides de la buena tuberculosis dentro de las infecciosas inusuales, pero que están ahí. Y inclusive también reacciones a drogas, ¿no? Carbamazepina, minoxidil. Yo he visto síndromes mononucleósicos por vancomicina, por ejemplo. Así, con rash, con fiebre y linfadenomegalias. Se quita la vancomicina, o en ese caso se quitó la vancomicina y se acabó el cuadro clínico. La mononucleosis por Epstein-Barr, ya para hablar solo de esta, porque es básicamente el 90% de las veces, digamos, que explicará el cuadro clínico de tu paciente. La fiebre, los escalofríos, la faringitis, que ya creo que te dejé bien en claro que puede ser con o sin exudados, la linfadenopatía, que son las anteriores, las más frecuentes, las posteriores inguinales y axilares, las más específicas. En el laboratorio suelo encontrar linfocitosis con linfocitos atípicos y anticuerpos heterófilos positivos. Recuerda que también podría tener la esplenomegalia, que aparece hacia la segunda, tercera semana y se mantiene hasta la sexta u octava. Raro, pero a veces hay hepatomegalia, ictericia, rara también, no suele ser usual, y a veces también suele aparecer un rash maculopapular. Pero ¿sabes cuál es la particularidad del rash del Epstein-Barr virus? Que suele aparecer después de terapias antibióticas, específicamente con betalactámicos. Nunca has visto, y si nunca has visto, acuérdate de mí, porque probablemente lo veas. Este, Tu paciente tiene mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto? Entonces va al médico, ¿no? De atención primaria o cayó por ahí en manos de cualquier médico. Cualquiera de nosotros puede atender a un paciente con mononucleosis infecciosa.
Entonces, al médico le cuenta en la consulta de que tiene fiebre, le ve de repente la garganta, por ahí que le ve un poquito de pus, ganglios en el cuello, entonces dice, bueno, esto también podría ser algo bacteriano y le deja amoxicilina, ¿no? O amoxicilina con ácido clavulánico. Y de pronto al día siguiente tu paciente regresa a la consulta y te dice, doctor, he tomado el antibiótico y ahora estoy así, míreme. Y le ha aparecido un rash maculopapular, que a veces puede ser tipo eritema multiforme, ¿ah? Y o a veces no, solamente rash maculopapular generalizado. Entonces tú dices, pucha, de repente es alérgico a la penicilina, ¿no? Doctor, pero yo antes he tomado amoxicilina sin problema, ya. Entonces acuérdate de esto. El Epstein-Barr virus, la mononucleosis infecciosa, quiero decir, es decir, ya sobreentiéndase que cuando digo mononucleosis infecciosa solo estoy hablando de Epstein-Barr virus, suele tener ese rash que aparece posterior a la administración de antibióticos, sobre todo si los antibióticos son beta-lactámicos. Pregunta, doctor, entonces, ¿el rash de la mononucleosis infecciosa solo aparece después de los antibióticos? No, no, también puede aparecer así, espontáneamente. Es muy característico de la mononucleosis infecciosa del Epstein-Barr virus que se incentive un rash que antes no había por la administración de beta-lactámicos, ¿ok? No te olvides de eso. Bueno, en esta parte, básicamente ya sabes que el Epstein-Barr se transmite por la saliva, antes se conocía como la enfermedad del beso, pero ya sabes que esto va más allá de un beso, ¿no? Puede ser compartir un cubierto, compartir un vaso, compartir el ascensor, un ambiente cerrado y estrecho donde alguien está tosiendo, estornudando, etcétera, ¿no? Se ha visto que el virus está en la voz de garganta hasta en el 10 a 20% de los sujetos sanos, entonces hay mucha gente que ha estado expuesta, de hecho se piensa que más o menos 80-85% del mundo entero ha tenido exposición a Epstein-Barr virus y que más bien lo raro, lo inusual, lo infrecuente es la persona que llega a la vida adulta y todavía no se ha expuesto al virus, ¿no? Solamente el 6% tiene contacto previo con mononucleosis infecciosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que un paciente con mononucleosis infecciosa no necesariamente te va a decir, sí, hace poco he conocido a alguien que también tenía esto y por eso me contagié. La gran mayoría de pacientes te dirá, no, doctor, no recuerdo que haya habido nadie enfermo a mi alrededor. ¿Y eso qué quiere decir? Que mucha gente tiene el virus, pero como ya estuvo expuesto en el pasado, no desarrolla síntomas. Sin embargo, sí lo puede contagiar, ¿no es cierto? Sí lo puede contagiar. Transmisión sexual y en sangre, pues es rarísimo. Los periodos de incubación son largos, puede ser de 1 a 2 meses. Y se da la infección lítica de linfocitos B de las amígdalas, ¿no? Esto se ha visto que uno puede eliminar el virus hasta después de un año de haber tenido la infección y en grandes cantidades. Entonces recuérdense que muchos de nosotros podemos ser portadores de Epstein-Barr y transmitirlo sin tener molestia alguna porque ya tenemos una inmunidad protectora desarrollada durante la primera exposición, que suele ser en el 80-85% de las veces en la infancia, y tenemos linfocitos B de memoria circulantes como los reservorios principales del Epstein-Barr, ¿no? Acá hay una gráfica que básicamente esquematiza lo que acabo de mencionar y digamos un algoritmo también diagnóstico que de repente no sé si te aclare o te enrede más, pero básicamente dice lo mismo que he dicho, ¿no? Que puedes tener de pronto esplenomegalia, elevación de transaminasas, linfadenopatía, etcétera, etcétera. No te quiero complicar con esto. ¿Cuáles son las complicaciones severas de la mononucleosis infecciosa? La rotura esplénica. Siempre le tienes que tener mucha cautela con esto al paciente. Si bien es infrecuente, del 0,5 al 1%, si sucede puede ser mortal, ¿no? Entonces, todo paciente con Epstein-Barr no necesita reposo absoluto, pero sí necesita restringir el sobreesfuerzo físico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede hacer su vida cotidiana, pero no puede hacer deportes de contacto, no puede salir a trotar, no, hasta que revierta la esplenomegalia, ¿no? Y usualmente ya te comenté, ¿no? Aparece hacia la tercera hasta la séptima o octava semana de enfermedad. La otra complicación que puedes ver en mononucleosis infecciosa, también rara, la obstrucción de la vía aérea, cuando hay linfadenomegalias muy importantes que comienzan a comprimir, ¿no? Como efecto mecánico la vía aérea, eso es raro. El síndrome hemofagocítico es otra de las complicaciones, que eso sí pudiera ser un poquito más frecuente, también llamado linfocitosis o isolinfocitosis hemofagocítica. El paciente tiene no solamente la fiebre prolongada, las linfadenopatías o el hepatoesplenomegalia, sino también podría tener citopenias, que es característico del síndrome hemofagocítico y la disfunción hepática como principal disfunción orgánica, ¿no? Eh, Estas de acá, sobre todo la obstrucción de la vía aérea y el síndrome hemofagocítico, son indicativos de uso de corticoides en mononucleosis infecciosa. Apunta eso, ¿ah? Puede ser pregunta de examen.
Complicaciones hematológicas, que no sé si llamaría yo complicaciones o características, la linfocitosis que ya te dije, la trombocitopenia, que suele ser leve, y menos frecuente, que estas sí pueden ser de mayor gravedad, la anemia hemolítica, anemia plástica, el PTT, síndrome urémico hemolítico o la coagulación intravascular diseminada. Complicaciones neurológicas son raras, ¿no? 5 al 1%. Encefalitis, cerebelitis, Guillain-Barré, parálisis facial, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuritis periférica, neuritis óptica, pero son raras, ¿no? Y acá tienes otro tipo de complicaciones, tipo nefritis intersticial aguda, parálisis de nervios periféricos, por ejemplo, miocarditis, ¿no? Son rarezas, ¿ah? Pero están ahí descritas. Ok, acá un enfoque algorítmico sindrómico, esto acá lo voy a pasar, porque son reportes acerca de trabajos, acerca de las características de cada uno de los signos y síntomas. Esto no me parece relevante. Mira esto acá, qué interesante. Linfocitos atípicos, este es un linfocito atípico, ¿no? Mira la morfología, cómo pierde en realidad su forma redondeada característica, se vuelve medio especulado con el núcleo cerebroide, ¿no? Más del 20% de las veces de linfocitos atípicos, acuérdate. ¿Cuáles son los más frecuentes? Epstein-Barr, CMV. Listo. ¿Los únicos? No, ya sabes, ya te lo dije varias veces. Puedes verlo, por ejemplo, en otros virus tipo rubiola, varicela, virus herpes humano tipo 6. Puede verlo en bacterias también, TB, brucela, Ehrlichia, sífilis, parásitos, toxo, malaria, causas no infecciosas, medicamentos, radiación, estrés, intoxicación por plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerda que acá no hay una exclusividad, sino una mayor frecuencia. Lo mismo acá, causas de linfocitos atípicos, ya de forma ordenada, a través de esquemas para que veas que las causas son diversas. ¿Cuáles son los marcadores para el diagnóstico? ¿Te acuerdas cuáles eran los marcadores para el diagnóstico? Te voy a dar uno más. Uno, el IgM-BCA, ese ya te lo había dicho, antígeno de la cápside viral, acuérdate. Mira, es uno de los que primero se eleva, la curva verde. Pero no te olvides, y esto es sumamente importante, de los anticuerpos heterófilos, que son una gran ayuda desde un primer momento, y también del early cápside, pero IgM. IgM es el EA, early cápside, o early antígeno, ¿no? Antígeno temprano, IgM para virus de Epstein-Barr. Entonces, ¿qué le pido, profesor? A ver, ya, ¿qué le pido en síntesis? ¿Qué le pido para hacer el diagnóstico? Si yo sospecho, le pido reacción de polvo UNEL o anticuerpos heterófilos, suele ser positivo. Le pido IgM-BCA para Epstein-Barr y le pido IgM early antigen. Está acá. Está acá IgG, está mal, es IgM. ¿EPNA? ¿Le pido EPNA? No, EPNA no pidas nunca. EPNA tiene un valor más de salud pública, no clínico. ¿Ok? Un poco más de lo mismo. Acá está, por ejemplo, este bar, ¿no? Mira, por ejemplo, los criterios. En los clínicos, que ya lo dijimos, la linfocitosis, linfocitos atípicos, anticuerpos heterófilos positivos, ¿no es cierto? Y puedes complementarlo con el IgM Epstein-Barr. EPNA no pidas. Mira, por ejemplo, para CMV, ¿qué le pedimos? IgM, IgG. ¿Qué vamos a ver en la infección aguda? IgM positivo, IgG negativo. Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué le pido para toxo? Lo mismo, IgM, IgG. ¿Cuál se verá en la infección aguda? IgM positivo, IgM negativo. Facilito. La historia natural de la mononucleosis infecciosa, bueno, normalmente se recuperan sin secuelas en la mayoría de los casos. A los 2 meses la mayoría de gente está total y completamente recuperada. Los síntomas de laboratorio comienzan a mejorar después del primer mes y un poco más lento, pero resuelve las linfadenopatías y la fatiga, ¿no? Después de Epstein-Barr, después de una mononucleosis infecciosa, se ha descrito el síndrome de fatiga postviral, en donde ya pasó todo, pero el paciente se queda tipo asténico, con, digamos, con cansancio, como que no está en su 100%, como que no ha vuelto a su basal. Bueno, eso suele pasar, ¿ah? Suele pasar. ¿Y qué se hace? Nada, simplemente se come lo más saludable posible, se establece un régimen de actividades que ejerciten el paciente de tipo cardio, de tipo aerobio y se invita a tomar bastante líquido al paciente y a tener paciencia, ¿no? Porque poco a poco va pasando.
Entonces, hay que hacer qué cosas sí se recomienda, pues medidas de soporte, ¿no? Ya sabes que no hay un antiviral contra Epstein-Barr como manera de antídoto, no lo hay. Hay que controlar la fiebre, dar síntomas, dar tratamiento sintomático. El reposo relativo que te digo, pero que no implica reposo absoluto, o sea, no tiene que estar en la cama todo el día, puede hacer sus actividades cotidianas. Lo que no se recomienda es el ejercicio físico, tanto moderado, menos el extremo, por lo menos todo el periodo que pase la esplenomegalia, que suele ser de 3 a 7 semanas, ¿no? No se recomienda aislar al paciente, no es necesario aislarlo, ¿no? No está indicado tampoco antivirales tipo aciclovir o alaciclovir, porque no tienen ninguna utilidad sobre Epstein-Barr. Eh, Corticoides, bueno, los corticoides solamente puntualmente en estas situaciones, la obstrucción de la vía aérea, la anemia hemolítica y la trombocitopenia severa, pero no de rutina, este es el mensaje, no de rutina, salvo indicaciones precisas. Qué otra indicación le podemos sumar acá? El síndrome hemofagocítico, ¿no? También esa es una indicación de corticoterapia en mononucleosis infecciosa de igual manera. Hay que hacer mucho seguimiento con el paciente, definitivamente, porque acuérdate que el Epstein-Barr es un virus asociado a algunas neoplasias. Entonces, se ha asociado, por ejemplo, a linfomas de Burkitt, carcinoma nasofaringio, y también se ha asociado a mayor riesgo de esclerosis múltiple, linfomas de Hodgkin, lupus, tiroiditis autoinmune. Entonces hay que hacer seguimiento al paciente, ¿no? No está de más explicarle al paciente que si ciertos síntomas persisten, debe retornar, o de repente hacerle un rechequeo de acá a un tiempo para ver si es que todo va bien, si las linfadenomedales han bajado, han descendido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la mayoría de casos se autolimitan, el manejo es sintomático, tipo hidratar, analgésicos, antipiréticos, no se ha demostrado efectividad en ningún antiviral, corticoide solo muy puntual en los casos ya señalados, no de rutina. Eh, el síndrome mononucleósico por citomega o toxoplasma, acuérdense que citomegalovirus y toxoplasmosis sí tienen terapias específicas, o sea, hay antivirales contra CMV y toxoplasma, pero estas no se suelen recomendar de rutina en los síndromes mononucleósicos. Los antivirales para CMV y los tratamientos para toxoplasma solamente se suelen prescribir en pacientes inmunosuprimidos, pero no en primo infecciones en inmunocompetentes, salvo, y solo salvo, se asocia algún daño orgánico específico. Por ejemplo, yo tengo una toxoplasmosis aguda. ¿Por qué? Porque estoy con ganglios, oinofagia y fiebre. Ya, de rutina, qué debo hacer? ¿Debo tomar tratamiento para toxoplasma? O sea, ¿debo iniciar cotrimoxazol? En realidad no, son los sintomáticos y eso ya va a pasar. Paciencia y buen humor. Ya, pero ese toxoplasma me ha dado una miocarditis. Ah, ahora sí, ahí sí tienes indicación porque ya tienes un daño de órgano específico. Tengo una infección aguda por citomegalovirus. ¿Debo iniciar ganciclovir? No, porque eres inmunocompetente y ese síndrome mononucleósico causado por citomegalovirus ya pasará. Pero me ha dado encefalitis. Ah, no, si te da encefalitis, eso es es un daño de órgano específico y sí tienes indicación del antiviral. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Para CMV y toxo no se usan antimicrobianos de rutina, salvo haya daño de órgano específico. Ok, penicilinas ya sabes que puede precipitar el rash del Epstein-Barr y cuidado con el esfuerzo físico hasta la remisión de la esplenomegalia. Y acá hay un resumen para que te diviertas. Los anticuerpos heterófilos suelen ser positivos en Epstein-Barr, pero dan negativo en los demás contextos, ¿no? O sea, tipo CMV, anticuerpos heterófilos suele dar negativo. Toxo, VIH suelen ser negativos los anticuerpos heterófilos. En relación al síndrome mononucleósico, ¿tienes alguna duda o pregunta? No, doctor. Muchas gracias, María Fernanda. Ok, entonces ahora vamos con el herpes genital. Fácil acá. Ok, en términos de herpes genital, recuerden lo siguiente. Acá me lo he escrito, a ver. ¿A partir de qué momento? Después de la primera semana, pero acuérdate que hasta estos pueden tardar en positivizar hasta 3 semanas. Entonces puedes tener la suerte de que después de la primera semana ya den positivos, pero si estás entre la primera y la tercera semana y te dan negativos, no te desanimes. Vuelve a repetirlos a la tercera semana si tu sospecha clínica es alta.
¿ok? Y acuérdate que en muchos casos, o sea, tipo el Epstein-Barr, el toxoplasma, el CMV, etcétera, mm, no, no vas a tener una terapia específica. O sea, la terapia no va a variar por tener la confirmación diagnóstica. Entonces los anticuerpos solamente te van a servir para decir, ok, era por esto, pero no van a cambiar en nada tu manejo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú los puedes hacer después de la primera semana, pero si te dan negativo, sigues con tu manejo y a la tercera semana lo repites. Total, el manejo prácticamente no cambia. Sale en falso negativo por el periodo mental. ¿Ok, Fernanda? ¿Se entendió? Sí, doctor. Lo del, lo del síndrome hemofagocítico básicamente es que tienes el mismo síndrome mononucleósico, o sea, fiebre, faringitis, hepatoesplenomegalia, etcétera, pero también empiezas a tener citopenias, o sea, anemia más trombocitopenia, o anemia más trombocitopenia más leucopenia, ¿no? Como si fuera pancitopenia o isitopenia. Y se asocia esplenomegalia, se asocia la fiebre, las citopenias. Hay alteraciones laboratoriales tipo elevación de la ferritina, elevación de los triglicéridos. Si le haces una aspirada de médula ósea, se reportan citofagocitosis. Entonces tú estableces tu diagnóstico de síndrome hemofagocítico como complicación de la mononucleosis infecciosa en base a 5 criterios de los que te acabo de mencionar: fiebre, esplenomegalia, citofagocitosis en médula ósea, elevación de ferritina, elevación de triglicéridos y citopenias. Cuando tú estableces alguno de esos, digamos, 5 criterios de alguno de esos que te acabo de mencionar, tú estableces el diagnóstico de síndrome perdón, hemofagocítico. Y cuando ya tienes establecido un síndrome hemofagocítico, eso es indicación de corticoides, inclusive corticoides en pulsos. Entonces, ¿cómo te puede venir la pregunta en el examen? Te pueden presentar un caso clínico donde tienes un paciente con mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr y aparte tiene citopenias, elevación de ferritina, elevación de triglicéridos. Entonces, en tu haber, tú ya sabes que es un síndrome hemofagocítico y de repente por ahí te dan una alternativa que involucre corticoterapia, ¿no? O de repente te pueden preguntar cuáles son las indicaciones de corticoterapia en la mononucleosis infecciosa. Entonces, tú ya sabes que el síndrome hemofagocítico es uno de ellos, el síndrome la anemia hemolítica, la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, recuerda la indicación de la corticoterapia en síndrome mononucleósico. Y recuerda que la corticoterapia tiene indicaciones específicas, no es de rutina. Dice, si un paciente con mononucleosis infecciosa tiene una faringitis bacteriana sobreagregada, ¿qué antibiótico le podría? Sí, pues suele como que provocar mucho dar antibiótico, ¿no? Es raro, ¿no? Que coexista Epstein-Barr virus con una bacteria sobreagregada. ¿Cómo lo dilucidarías? Es difícil, ¿no? Acuérdense que hay virus que suelen asociarse a bacterias. Por ejemplo, el virus de la influenza tiene una asociación demostrada con Streptococcus pneumoniae casi en el 20% de las veces. Entonces, por ejemplo, yo tengo una neumonía por Streptoneumoniae, no es inusual que haya una sobreinfección por virus de influenza y viceversa. Tengo una neumonía por virus de influenza, no es inusual que haya un streptoneumonía concomitante. Pero la sobreinfección bacteriana en Epstein-Barr virus es muy infrecuente, ¿no? Como para poder comenzar a sospechar en una bacteria por ahí detrás, ¿no? Entonces, no suele ser lo usual, ¿ah? La recomendación es no dar antibióticos si el paciente no está tóxico, está estable desde un punto de vista hemodinámico. O sea, viene, por ejemplo, solo a tu consulta por faringitis, adenomegalias y fiebre, no tienes que arrancar antibiótico. Lo que puedes hacer es comenzar a estudiar a tu paciente y darle recomendaciones para aliviar las molestias, tipo analgesia, antipiréticos, sintomáticos, mucha hidratación, dieta blanda, reposo, y le mandas un hemograma y unas transaminasas que te van a salir así al toque, el mismo día, a las horas te va a salir. Si tú tienes ahí linfocitosis, te calmas más porque dices, sí, pues va por un síndrome mononucleósico, parece ser un Epstein-Barr, un CMV, y ya no me voy a empujar o ya no me apuro con el tratamiento antibacteriano, ¿no? Lo que tienes que hacer es saber en qué momento puedes esperar y en qué momento no. O sea, de pronto que yo tengo una faringitis con exudados francamente purulentos, el paciente está tóxico, la mamá me dice que el chiquito se está durmiendo todo el día, que ha dejado de comer,
yo lo veo al chiquito y no me responde bien al llamado, lo veo bradisíquico, ni hablar, pues le voy a iniciar antibiótico de inmediato, ¿no? Es más, le pongo una vía y le inicio antibióticos, pero ya. Entonces hay que saber en qué momento. Lo que tienes que saber, digamos, para concluir, es que la gran mayoría de faringitis GBA serán virales. La gran mayoría de faringitis GBA serán virales. Eh, Sobre todo si es que te gusta la pediatría, eso acuérdate, ¿no? Son pocas las veces que vas a dejarle antibiótico a una faringitis. Ok, muy bien, entonces sigo. En el herpes, hablando ya de herpes genital para ser específico, recuerda que tienes dos tipos de virus herpes simple, ¿no? El herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. El herpes simple tipo 1 desarrollas la forma orolabial en el 80-90% de las veces, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el herpes orolabial es generado en el 90% de las veces por el herpes 1. Y a la inversa, el herpes genital es generado en el 90% de las veces por el herpes 2. El herpes 1 se transmite por saliva, el herpes 2 se transmite por relación sexual, ¿no es cierto? Ya, pero hay una brecha de 10% en cada uno de ellos, ¿no? Claro, o sea, ¿qué quiere decir? Que en el 10% de las veces el herpes orolabial podría ser por herpes 2. Y viceversa, en el 10% de las veces del herpes genital podría ser por herpes 1. ¿De qué depende? Básicamente de la práctica sexual, ¿no? O sea, del sexo oral. Eso es. Yo no puedo distinguir una lesión herpética como la que estás viendo acá en pantalla, solo por la clínica, si es herpes 1 o herpes 2. Eso es indistinguible, ¿ok? Y acuérdate que toda ITS que te dé úlceras es un factor de riesgo predisponente para transmitir el VIH. No solamente aplica esto para el herpes, sino también para la sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo y donovanosis. La presentación clínica del herpes en realidad no difiere del 1 del 2, eso ya te dije. Y el periodo de incubación va de 4 a 7 días. Entonces quiere decir que te puede aparecer tan pronto, desde el día 4, desde el contacto sexual riesgoso, hablando ya de herpes genital me refiero, por eso hablo del contacto sexual, hasta una semana posterior, ¿no? Entonces tu paciente te puede referir más o menos ese periodo de tiempo. Si tú no trataras con ningún antiviral el herpes genital, normalmente esto se autolimita, pero se autolimita en 2 a 3 semanas, donde el paciente realmente va a sentirse mal, ¿no? El antiviral lo que va a hacer es acortar ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces va a hacer que algo que te puede durar 2, 3 semanas te dure de repente menos de una semana. ¿Cuál es la característica? Acá tienes que distinguir dos escenarios, por favor acuérdate de esto, dos escenarios. Uno es la primoinfección y otro es la reactivación. Son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, en la primoinfección, ¿cómo se expresa? Mira, generalmente aparecen lesiones múltiples en genitales que suelen ser bilaterales. Estas aparecen desde eritemas, pápulas y progresan hasta vesículas. Son vesículas o bolitas de agua que se agrupan, ¿no? A manera de racimo de uvas. Luego se esfacelan y dejan una úlcera dolorosa. Luego esa úlcera dolorosa cicatriza, hace costra y luego la costra cae. Todo esto 2 a 3 semanas. Pero ojo, cuando es primo infección, aparte de esta secuencia de eventos, que es muy florido, muy aparatoso, muchas lesiones bilaterales, dolorosas, etcétera, etcétera, hay síntomas sistémicos en la mitad de los pacientes. Entonces el paciente viene con cefalea, fiebre, malestar general, disuria, adenomegalias. Por eso es que la primoinfección herpética, también por herpes simple de tipo 2, también puede estar dentro de un síndrome mononucleósico, ¿te das cuenta? Fiebre, ganglios, malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en la primoinfección. La primoinfección no solamente tiene síntomas locales, sino también sistémicos. Acá está la cronología de eventos, los síntomas sistémicos en la línea punteada y los síntomas locales tipo que van desde las vesículas, pueden ser pústulas también agrupadas, se ulceran y luego la costra cicatriza, ¿no? Mira acá, por ejemplo, esta imagen. Lo que estás viendo acá, primero, úlceras de bordes irregulares, múltiples, ¿no? O sea, tiene úlceras en el cuerpo del pene, en diversas partes, en el glande, ¿no? Tiene el lecho limpio, no hay un lecho necrótico ni purulento, por eso digo lecho limpio, como que se ve la carne viva, ¿no? Es dolorosa, según lo que refieren los pacientes, sumamente dolorosa, y puede haber adenomegalias inguinales, y si es la primoinfección, como parece ser este cuadro, porque es muy aparatoso,
fiebre, malestar general, etcétera, etcétera. Mira acá en la mujer, por ejemplo, mira las úlceras múltiples bilaterales, ¿no es cierto? Mira cómo los bordes no son sobrelevados, ¿no? A diferencia de la sífilis, los bordes son adyacentes, en este caso a la mucosa, muy dolorosas, evidentemente, ¿no? Y de lecho limpio de igual manera. Mira por acá, por ejemplo. Obviamente va a aparecer según la práctica sexual. Acá tienes, por ejemplo, vesículas agrupadas, ¿no? Acá, a nivel perianal, ¿no? Vesículas agrupadas a manera de racimo de uvas. Pero acá mira, más que vesículas, estas son pústulas, ¿no? Pústulas agrupadas a manera de racimo de uvas. Esta suele ser la lesión que precede a la úlcera, ¿no? Luego se esfacelan y dejan una úlcera así como la que ves en el centro. Bordes irregulares, no son sobrelevados, sino son adyacentes a la piel, el lecho limpio, ¿no? Parece la carne viva, o sea, no hay pus, no hay necrosis, y son múltiples, ¿no? Y son bilaterales, mira cómo abarcan distintas partes de los genitales del paciente. Ahora bien, le tienes que explicar a tu paciente que eso es la primoinfección y que eso no va a ser así siempre. La reactivación es totalmente distinta. Tú ya sabes que una persona que se contagia de virus herpes, tanto el uno como el 2, acá estamos hablando predominantemente del 2, tiene una chance, en realidad ya no se va a curar, ¿no es cierto? Va a vivir con el virus herpes simple toda su vida, pero no siempre va a tener esta expresión clínica tan aparatosa, tan sintomática, tan florida como lo tuvo en la primoinfección. La reactivación suele ser menos severo que el episodio sintomático inicial. Usualmente el paciente puede tener pródromos, ¿no? O sea, el paciente con reactivación herpética, así como el paciente que tiene migraña, que sabe de repente, no sé, los pacientes con migraña a veces tienen aura, ¿no? Entonces dicen, cuando yo empiezo a escuchar un sonidito raro, cuando empiezo a oler de una forma distinta, sé que me va a venir la migraña, ¿no es cierto? Ya el paciente que tiene herpes recurrente puede tener esos síntomas prodrómicos, ¿no? Un hormigueo, picazón en la zona genital o en la zona donde antes le había parecido brotado. Ya comienza a conocer un poco más su cuerpo y comienza a saber cuándo es que empieza a avisar que el herpes va a venir otra vez, ¿no? Ya no es bilateral, suelen ser bilaterales. Ya no son úlceras así enormes, múltiples, no, ya suelen ser lesiones así muy locales, muy puntuales, sin inflamación, sin flobosis. Puede ser hasta presentación atípica, ¿no? No típica úlcera, sino una fisura, una escoriación, y ¿cómo se llama? Y ya no tienen síntomas sistémicos ya. Ya no los tienen ya no tienen síntomas sistémicos. Todo es local y algo muy reducido, muy puntual, muy local, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, evidentemente cuando el paciente tiene lesiones es donde contagia más. Se ha visto que los pacientes sin lesiones también pueden tener una chance de contagio, ¿ok? Pero esta evidentemente es sustancialmente más baja que cuando hay lesiones activas. Ahora bien, mira, los virus herpes simple tienden a tener recurrencias y eso es algo que le tienes que decir a tu paciente. Mira, la tasa de recurrencia para virus herpes simple uno al primer año desde la primoinfección es hasta del 50% de los casos y en el del herpes simple tipo 2 es hasta el 90% el primer año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo recibo un paciente con una primoinfección herpética, prácticamente le garantizo que va a tener una recurrencia a lo largo de los siguientes meses. ¿Por qué? Porque lo tengo que ir preparando psicológicamente. La tasa de reactivación es altísima. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que así va a ser toda su vida también? ¿Reactivando y reactivando y reactivando? No. Después del primer año suele calmarse. Ahora, ¿cómo suele calmarse? ¿Qué es lo que va a pasar? Algunas personas después del primer año dejan de tener reactivaciones, otras tienen reactivaciones pero muy puntualmente, muy esporádicamente ante algunas situaciones específicas, etc., algún detonante. Otras tienen reactivaciones como que con cierta periodicidad y otras tienen reactivaciones muy frecuentes. ¿Qué tan frecuentes? Mira, un 20% de los pacientes presenta 10 o más recurrencias en el primer año luego de la primoinfección por herpes simple tipo 2. Y algunos después del primer año siguen con ese patrón de recurrencias, que prácticamente si no toman el antiviral están apareciendo nuevamente lesiones. Ahora te voy a decir qué hacer en esos escenarios. Mira, por ejemplo, estos pacientes que tienen recurrencias. Prácticamente no puedes identificar con tanta claridad la lesión, ¿no? Algo muy puntual, por ejemplo, sin tanta flobosis, sin tanta inflamación, sin síntomas sistémicos, etc. Un breve paréntesis del herpes neonatal, muy breve, ¿ya? La transmisión vertical es más frecuente durante el parto, pero ¿sabes cuál es el riesgo?
El riesgo es que la mamá tenga la primoinfección, ¿ok? Durante el tercer trimestre del embarazo. Mientras más cercana esté al parto y ahí tenga la primoinfección herpética, es donde hay mayor riesgo de que la mamita le transmita al bebito el herpes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo preocupante del herpes? Cuando la mamá tiene la primoinfección durante la gestación. Eso es lo preocupante. Y más preocupante aún es cuando se acerca hacia el término del embarazo, ¿ok? De hecho, que el mayor riesgo es con herpes simple uno que con el 2 y el bebito tiene una elevada morbilidad, ¿no? Que inclusive puede llegar a una mortalidad del 30% cuando en casos severos hace sepsis neonatal con falla multiorgánica. Ok, volvemos. ¿Cómo va el diagnóstico? Bueno, primero partes del cuadro clínico y segundo, pides laboratorios. De hecho, que siempre debes pedir laboratorio. ¿Qué pido? IgG, tanto para herpes simple uno como para herpes simple tipo 2. ¿Cómo lo trato? Acá no te voy a pedir que te aprendas de dosis ni nada de eso. Eso no es importante para mí, pero sí apréndete conceptos. Primero, tienes tres antivirales disponibles en el mercado: aciclovir, valaciclovir y famciclovir. Esos tres antivirales no te olvides. La primoinfección, ¿cómo se trata? Se trata por 7 a 10 días. Y la recurrencia, ¿cómo se trata? Por periodos más cortos, mira, 2 días, 3 días, 5 días, pero a dosis más altas. Entonces, acá hay un primer concepto. Primo infección, tiempo largo de tratamiento, ¿no? 7, 10 días. Recurrencia, tiempos cortos a dosis más altas. Con el antiviral que tú gustes, ¿ok? Ahora, ¿qué hago con ese que tiene recurrencia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo está recurriendo, recurriendo, recurriendo? ¿Qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué hago con ese paciente? Allá, con ese paciente que tiene recurrencias al punto que no lo dejan en paz, que lo afecta ya no solo física, sino psíquicamente, le das terapia supresiva. ¿Qué es terapia supresiva? Terapia para toda la vida. ¿Qué quiere decir? Tiene un virus que no se cura, pero que sí se puede controlar. Como cualquier otra enfermedad en medicina que no se cura, pero sí se controla. Es como decirte, tienes hipertensión arterial. ¿Se cura? No, no se cura. Pero se controla. Se controla con una pastilla todos los días. ¿Ok? Eso es igualito. Tienes un virus que no se cura, pero que se controla. Y lo puedo establecer, digamos, terapias tipo con aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Una terapia muy usada, por ejemplo, es valaciclovir, que le doy yo, por ejemplo, 500 miligramos una sola vez al día al paciente y el paciente se mantiene prácticamente asintomático durante periodos larguísimos de tiempo y vive en paz, vive tranquilo. Y en la gestación, acuérdate que puedes utilizar aciclovir o valaciclovir. Muy bien, muchachos, esto es lo que había traído para el día de ustedes, para el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas finales. 1 hora y 5 minutos. Dice así: si por ejemplo el virus herpes simple 1 está en un paciente asintomático, pero sale su IgG reactivo, ¿igual le doy tratamiento? No, si no tiene síntomas, ¿por qué le darías tratamiento? Mucha gente probablemente pueda tener herpes simple 1 reactivo al IgG. Mucha gente aquí puede tenerlo y no necesitas tratamiento si no tiene síntomas. Acuérdate, ¿no? Esa es una premisa que yo siempre le digo a mis alumnos. Nosotros tratamos pacientes, no tratamos laboratorios. ¿Ok? Otra pregunta. ¿A quién le paso la clase? A la alumna que lo contactó, doctor, o si gusta puede pasármelo a mí. ¿Y tú quién eres? Ah, la delegada, doctor. A ver, ya, no te preocupes. Ok, chicos, listo. Si no hay más preguntas, solo los que existieron. Ok, si no hay más preguntas, ahí lo dejamos. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Que les vaya muy bien. Descansen, que ya es tarde. Y ya nos seguimos viendo en las prácticas. Chao, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Chao, muchachos.